Buenos días, mis queridos hermanos. Que la gracia del Señor sea con todos ustedes en este día maravilloso. Queremos presentarle por medio de este nuevo formato que tenemos, como todos saben, por la situación que estamos pasando, pero la que más bien ha hecho que nos acerquemos más a Dios, que estemos buscando la manera de estar cerca de Él, porque el enemigo no ha podido ni podrá con nosotros. Recordemos que Él fue vencido por nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a estar estudiando la carta a los Filipenses, el capítulo 2, versículos del 12 al 18, que lleva por título Ocuparse de la propia salvación. En nuestra introducción vemos que nos dice de la siguiente manera: la epístola a los Filipenses ha sido considerada como una carta que denota gozo, alegría y sobre todo mucha fraternidad a los hermanos, que para con el apóstol Pablo había sido una de las iglesias que más le había ayudado en su estadía en Roma y sobre todo en sus prisiones. Esta carta dice de la siguiente manera: así pues, estimados hermanos, ustedes siempre han obedecido lo que les enseño. Entonces, tal como hacían mientras estaba con ustedes, es aún más importante que obedezcan ahora que no estoy con ustedes. Procuren la salvación de todos ustedes y háganlo con temor y respeto hacia Dios. El siguiente versículo nos dice: Dios está obrando entre ustedes. Él despierta en ustedes el deseo de hacer lo que a Él le agrada y les da el poder para hacerlo. El versículo 14 dice: hagan todo sin quejarse y sin discutir. El 15 dice de esta manera: así sean los hijos de Dios sin culpa y sin falta, viviendo entre una generación perversa y mala. De esa forma brillarán entre ellos como estrellas en un mundo de oscuridad. El versículo 16 dice: ustedes les están ofreciendo un mensaje de vida. Así, cuando Cristo regrese, tendré el gusto de hablar bien de ustedes y podré decir que mi lucha y trabajo por ustedes valió la pena. El versículo 17, dice: aunque es posible que tenga que dar mi vida para completar el sacrificio que ustedes hacen por su fe, lo haré con alegría y compartiré esa alegría con todos ustedes. Alégrense también conmigo y compartan mi alegría. Tremendo esta carta, estos versículos que el Señor está enviándoles a los filipenses. Son varias instrucciones que el apóstol Pablo les está dando, empezando primero haciéndole un recordatorio de que sigan obedeciendo como antes lo hacían, primero en su presencia, y ahora que Él no está, mucho más aún. Es como si en lo poco me han sido fiel, en lo mucho lo pondré. Esa es una confianza que se ha ganado la gente de Filipenses. Esto es de verdad fantástico, es notorio esta palabra que el Señor pone acá. Y mucho más cuando dice: ocúpense de su salvación con temor y temblor. Es decir, con respeto, con reverencia a Dios. Si hacemos un juego de palabras, dice: ocúpense de su salvación. Y el otro dice, anteriormente decía, obedezcan como siempre lo han hecho, aún cuando yo no esté. Nosotros a Dios no lo vemos, pero tenemos la certeza de que Él está. Por eso debemos obedecer, por eso debemos trabajar en nuestra salvación. ¿Y de qué manera debemos trabajar en nuestra salvación?
con gozo, con alegría, con reverencia. Nuestra enseñanza central dice: la salvación debe producir en el cristiano una conducta de obediencia, reverencia, sumisión y gozo en la palabra de Dios. Todo esto nos lleva a lo que el apóstol Pablo nos está referenciando acá en el versículo, en estos 5 versículos. Son instrucciones bien fundamentadas, bien establecidas en lo que el Señor nos está demandando. La salvación debe producir en el cristiano una conducta de obediencia, una conducta de agradecimiento a lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, que nos ha sacado de ese mundo de tinieblas de donde venimos y nos ha traído a su mundo de luz admirable. Y también nos recuerda, nos increpa a ser luz, a ser estrellas en ese mundo de oscuridad de donde venimos. Y que seamos irreprensibles, irreprochables, mansos y sencillos, que no caigamos en discusiones absurdas, que no caigamos en murmuraciones, que le hagamos bien a nuestro prójimo, que nos aferremos a la palabra, a esa palabra que el Señor nos está entregando, que el Señor nos está dando. Una de las características de la gente de Filipo era que eran obedientes. Además que Pablo se lo decía, se los estaba recordando y era como haciéndoles ver que él no tenía nada de qué quejarse de ellos, que continuaran así como estaban. Nuestro primer principio nos dice: los creyentes deben ocuparse de su propia salvación con temor y temblor. Con temor y temblor. Este temor es un temor sano. Es saber que aunque no estemos viendo a nuestro Padre, tenemos la certeza de que Él está allí, de que Él está obrando por nosotros. No caer en tentaciones mundanas que nos puedan hacer desviarnos del propósito que el Señor ha tenido con nosotros. Debemos demostrar lo que hemos aprendido a través de la palabra que el Señor nos ha enseñado, que el Señor nos ha dado. ¿Qué quiso decir Pablo con esto? ¿Qué significa ocuparse de nuestra propia salvación? La palabra ocuparse significa trabajar hasta el final, hasta completar lo comenzado, hasta la perfección. Siempre significa completar el esfuerzo y el trabajo empezado. No se satisfaga con un poco. Hay que trabajar y trabajar duro. Hay que esforzarse. No seamos ¿cómo les explico, queridos hermanos? Que hagamos las cosas, que ya no creamos que todo lo tenemos ganado porque el Señor nos ha salvado. No. Debemos trabajar ahora en esa salvación que tenemos. Debemos mantenerla, cuidarla, protegerla. Una de las características que nos lleva a la protección de la palabra, o mejor dicho, de la salvación, es obedecer la palabra de Dios, que exige una profunda reverencia. Eso lo podemos ver en los versículos del 12 al 14. No debemos caer en la tentación de las murmuraciones y las discusiones que no traen nada. Este tipo de discusión son las que nos van a contrariar de la palabra. En absurdos, cosas que no nos edifican, que no nos fortalecen, que no nos dejen, que no nos engañemos, no nos dejemos engañar.
Porque la palabra también dice que en el reino de Dios no entra el pecado porque Dios es santo. Porque Dios nos llamó a nosotros a que pertenezcamos a su santidad. Y si nos equivocamos, vamos a empezar a alejarnos de la palabra. Y eso debemos cuidarlo, debemos protegerlo. En nuestro siguiente punto, el principio 1.1 nos dice, el creyente evita caer en las tentaciones del mundo siendo manso y sencillo en su manera de vivir. Debemos demostrar que hemos aprendido a través de nuestra palabra, que hemos aprendido a entender al Señor, que nada nos va a sacar del enfoque que tenemos con su palabra. Velar por la salvación es cuidar nuestra propia salvación. Acá les voy a citar en Hebreos capítulo 2, versículos del 1 al 3, que dice de esta manera: por eso debemos prestar más atención al mensaje que hemos escuchado para que no estemos a la deriva. Recuerden que Dios confirmó la enseñanza que dio por medio de los ángeles y que la gente fue castigada cada vez que desobedecía. Entonces, ¿cómo escaparemos del castigo si despreciamos ahora la gran salvación? Esa gran salvación que hemos recibido. El Señor la anunció primero y luego los que escucharon de Él nos confirmaron que era verdad. Ahora les pregunto, ¿cómo puedo ocuparme de mi propia salvación? Les respondo, haciendo las cosas que le agradan a Dios, evitando que otros por mi causa se alejen de la palabra de Dios. Debemos ser asiduos trabajadores de la palabra del Señor. Debemos evitar que cualquier cosa nos distraiga del enfoque que tenemos hacia su palabra. Debemos evitar caer en las tentaciones del mundo. Hay muchas tentaciones que el enemigo nos va a presentar para desviarnos de lo que es su maravillosa palabra. Pablo hace énfasis en varias instrucciones que nos deja, pero la mayor es la obediencia, y la obediencia nos inspira a que debemos trabajar en nuestra salvación y que también debemos trabajar en esa meta que tenemos propuesta, en no perder el enfoque hacia donde vamos. El Señor nos ha llamado, no porque nosotros lo merezcamos, nos ha llamado porque a Él le ha placido que trabajemos para Él. Debemos tener una manera de vivir sencilla, humilde, no con altivos, no con arrogancias, más bien prestos a dar, prestos a ayudar. Hay muchas parábolas que se refieren en este sentido a lo que el Señor nos demanda y quiere de nosotros, de nuestra palabra. Nuestro segundo principio nos dice, los hijos de Dios debemos estar siempre apegados a la palabra de Dios. Y esto se deriva de los versículos 16 al 17. Asidos a la palabra de vida, que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, dice el versículo 16 y 17. Cuando habla asidos a esa palabra, dice agarrados, apegados, que nada nos pueda sacar. Si nosotros hacemos lo que nos dice la palabra, recordemos que nosotros somos una iglesia bíblica.
Tenemos una sana doctrina. Esa doctrina es totalmente bíblica. Nosotros hacemos todo lo que la palabra de Dios nos demanda. Y ya por ahí, digamos que tenemos un paso adelantado o un paso ganado. Así como lo tuvo la gente de Filipo. Su palabra estaba basada, o mejor dicho, su palabra no, su modus vivendus estaba basado en lo que era la palabra de Dios. Pablo lo estaba certificando cuando lo estaba diciendo. En el siguiente punto dice, el sacrificio por medio de la fe debe procurar en el creyente gozo y alegría. Sé, hermano, por experiencia propia, que podemos estar pasando muchos inconvenientes de vida. Muchos hermanos de la iglesia están pasando situaciones bastante apremiantes, bastante dolorosas, tristes, diagnósticos, gente que está fuera, gente que ha padecido muchas cosas. Y lo que estamos padeciendo hoy en día a nivel mundial nos puede entristecer. Pero nosotros como cristianos sabemos que el Señor nos tiene grandes cosas y que debemos sentir ese mismo gozo que sintió el apóstol Pablo. Debemos sentir y saber que nuestra meta no está aquí en la tierra, que nuestra riqueza no es terrenal, nuestra riqueza es celeste, es celestial. Vamos a ir a postrarnos a los pies del Señor, vamos a trabajar duro por eso. ¿Cómo trabajamos? Ayudando, evangelizando, pidiéndole al Señor cada día por nuestros hermanos, orando. Cada vez que veamos que un hermano ha recibido una bendición, cada vez que sepamos que hemos ganado almas para nuestro Señor, de distintas maneras, porque el Señor nos ha dado dones de distintas maneras, a uno el don de la maestría, a otro el don de profetizar, disculpen, no es profetizar, el don de evangelizar, a otros nos ha dado el don de predicar, de cantar. Todos esos dones los ponemos en manos del Señor. Hablamos a otras personas que no conozcan de Dios, que no conozcan de Jesús, para que abran su vida al Señor, para que conozcan lo bueno que es trabajar para el Señor, y que la paga del Señor es mejor que cualquier paga que podamos recibir aquí en la tierra. Hay diferentes maneras de guardar nuestra salvación, de ocuparnos de ella, de trabajar para ella. Tengo varias tareas acá que se las voy a mencionar, y eso nos va a ocupar de lo que el apóstol Pablo nos está enseñando a través de esta palabra de este día. Quizás me faltó mucho tiempo para dar una mejor enseñanza al respecto, pero pienso que ya tenemos una manera, una forma de visualizar lo que el Señor nos está mandando, de conocer cada vez más de su palabra. El Señor nos ha mostrado lo que debemos hacer. Fíjense ustedes, hermanos, hay varias tareas acá que dice, que la colocamos acá, dice, tareas para trabajar por la salvación. La primera tarea es ocuparse de la propia salvación, de la liberación con temor y temblor, según nos dice el versículo 12. Una vez que obtenemos la salvación, no está terminado el trabajo.
Todavía queda mucho trabajo que hacer. El Señor nos ha dado esa salvación, pero también nos demanda trabajar por esa salvación. Nos demanda que debemos mantenerla. No solo basta con llegar, debemos mantenernos. Estamos buscando la perfección. Pablo habló deportivamente, trabajo por llegar a la meta. Cuando me encuentre con el Señor para decirle lo bueno que ustedes han sido. Habló deportivamente, y para tú trabajar en eso tienes que ejercitarte todos los días, trabajar en base a eso. ¿Y cómo trabajas en base a eso? Estudiando la palabra, escudriñando a través de las vivencias espirituales que nos muestran el Antiguo Testamento, de gente que trabajó por ello, de gente que luchó por ello. Recordemos que la desobediencia lleva al pecado y nosotros no queremos estar en esa lista de pecadores. Recordemos que en el reino de Dios, según nos dice 1 Corintios 6 del 7 en adelante, dice que en el reino de Dios no habrán afeminados, no habrán homosexuales, no habrán ladrones, no habrán idólatras. Y pare usted allí de contar de todas esas personas que no van al reino de Dios. Debemos trabajar en base a lo que la palabra nos dice. La segunda tarea es trabajar con obediencia, copándose de las motivaciones de Dios dentro del corazón. Nuestra motivación principal es el amor y el amor al prójimo. Hay muchas maneras de mostrar el amor, hay muchas maneras de darse en lo que el apóstol nos está enseñando, en la instrucción que nos está dando con respecto a lo que debemos hacer en nuestras enseñanzas. Nuestras motivaciones debemos cultivarlas. ¿Y cómo lo vamos a cultivar? No alejándonos de la palabra. ¿Cómo lo vamos a mantener? La vamos a mantener trabajando férreamente por esa palabra cada día. El Señor es grande y misericordioso. Y Él nos amó primero, recordémoslo. El Padre nos hizo a su imagen y semejanza. Nos moldeó con sus propias manos. Nos sigue moldeando. Sigue poniéndonos las cosas para que busquemos más de Él cada día. En la tercera tarea dice trabajar sin murmurar y sin discusiones. La murmuración no es buena para el cristiano. Debemos alejarnos de eso. Ese cuchicheo ahí bajito, encima de que es feo, no es bien visto por Dios. Son una de las cosas que no agradan a Dios. Las discusiones absurdas, ya lo había mencionado. No debemos caer en eso. Debemos tener charlas, palabras que nos edifiquen a nosotros, así como también edifiquen al que nos escucha. Debemos trabajar nuestra pureza, es la cuarta tarea. Debemos trabajar en nuestra santificación, porque el que nos llamó a servirle es santo. Y como sus hijos, debemos trabajar en eso. Recordemos que si no somos hijos de Dios, somos hijos del diablo. ¿Verdad que no somos hijos del diablo? Gloria, amén, aleluya, mis hermanos. Despertaos allí donde están, no se me duerman. Y la quinta tarea que nos dice, trabajar para dar un buen testimonio. Recordemos que hay gente que está pendiente, o el enemigo hace de que esté pendiente de que nosotros nos caigamos para hacer, como dicen por allí, para hacer leña del árbol caído. Pues no, nosotros no somos ese tipo de leña, porque queremos dar el buen testimonio. Aquel que nos ha llamado, le vamos a mostrar que estamos trabajando con Él, que estamos trabajando para Él.
y que somos de Él, le pertenecemos a Él porque Él, por la sangre, por medio de la sangre de su Hijo, nos compró y nos ha hecho libre. Nos dio la salvación y la liberación. Le pertenecemos con gozo, con alegría, con pasión. Si nos vamos en este momento, sabemos a dónde vamos. Si el Señor nos llama, nos vamos con alegría y con gozo. Tal vez con dolor del cuerpo, tal vez con un dolor intrínseco, pero con esa alegría de corazón, con esa alegría del alma, porque vamos a estar con Dios, vamos a estar con su Hijo sentados junto con Él, y eso dependiendo del trabajo que hayamos hecho acá en la tierra. Quisiera darle ahora curso aquí a unas aplicaciones que están involucradas todas con lo que hemos estudiado hoy. La primera dice, como decía el versículo 12, la obediencia. ¿Qué es la obediencia para ti, hermano? La segunda, la salvación. ¿Cómo haces para velar por tu salvación? La tercera, brillar como estrellas. No es que vas a brillar en la casa de un vecino con una vela. Vas a brillar por tus actitudes, vas a brillar por tus acciones, vas a brillar porque donde quiera que tú vayas, la gracia del Señor está contigo, hermano. Y el dejar un buen testimonio es mostrarte tal y como el Señor lo hacía acá en la tierra. Por último, vivir de acuerdo a las Escrituras. Debemos estudiar la palabra para que no haya alguien confrontándonos con que la palabra dice esto y dice aquello y dice lo otro. Cuando nosotros la conocemos, no hay quien nos pueda cambiar de lo que el Señor nos ha enseñado. De la palabra que hemos recibido, que es palabra de vida. Quiero darles las gracias, hermanos, por este día. Quiero retribuirles con amor, con paz y con gozo. Y que este estudio haya servido para edificar tu vida, así como espero que haya edificado la mía. Le dejo por conclusión esto que dice: como hijos de Dios, como cristianos y personas nacidas de nuevo, tenemos responsabilidades, deberes tanto para Dios como para con nosotros mismos, con la iglesia y especialmente con los nacidos de nuevo. Espero haya sido de su agrado, hermanos, que la palabra de Dios esté con ustedes. Quisiera orar para despedir. Padre, alabado y exaltado sea tu nombre. En esta mañana, Señor, nos ponemos delante de ti para alabarte, para glorificarte, para exaltar tu santísimo nombre, para reconocerte a ti como nuestro único Dios y Salvador. Por la sangre de Cristo somos libres. Nos has salvado, Señor, de este mundo torcido, de este mundo maligno, Padre glorioso. Tú que entregaste a tu Hijo por nosotros y a morir en la cruz, a derramar su sangre por nosotros, y Él fue obediente, Padre glorioso. Él trabajó para nosotros, para librarnos, Señor. Perdona, Padre, nuestros pecados, quita de nuestra mente y de nuestros corazones esos errores que cometemos a diario. Ayúdanos, Señor, a salir adelante con el propósito que tú tienes para nosotros. Danos de tu paz, danos de tu amor. Danos de esa tranquilidad, Señor, que tú tienes. Ayúdanos a parecernos cada día más a ti, Señor, en este transitar por este mundo, Padre glorioso. Llena a cada uno de nosotros con tu palabra. Llena a cada uno de nosotros con tu amor y tu misericordia. Que nosotros los podamos ver a ellos, Señor, como tú nos viste a nosotros y nos llamaste a tu prado, Señor. Hijos tuyos somos tus ovejas, tú eres nuestro pastor y en ti creemos, Señor. Alabado y exaltado sea tu santo nombre en esta hora y en este momento, porque tú eres grande, porque tú eres bueno y misericordioso. Te damos las gracias, Señor, alabando tu nombre en el santísimo nombre de Jesús. Amén, amén y amén.